Un beso para ti, cariño. Come on, can we move it on? Say it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Olga, me da mucho gusto saludarte, ya estamos grabando, o sea que empezamos, ya empezamos. Olga, tú sabes que yo te admiro desde hace mucho tiempo, que celebro mucho que estés en el lugar en el que estás, porque es un símbolo para nosotras las mujeres el hecho de que, pues por vez primera haya una secretaria de Gobernación. Pues mira, mi querida Adela, yo creo que es exactamente lo mismo que yo siento respecto a tu persona. Yo también te admiro mucho y no es porque nos estemos aquí, digamos, correspondiendo a alguna situación de reconocimiento, pero la verdad de las cosas es que tú también como periodista y como una gran conductora la has hecho extraordinariamente bien en tu vida y yo me siento muy contenta de estar esta tarde o esta mañana. Es mañana o tarde, mi querida. Pues Adela. ahorita es tarde, es tarde. Es tarde. Es tarde. Pero es yo entiendo tarde. que con la cantidad de trabajo que tienes y por la hora a la que tú empiezas, para ti ya siempre es tarde, porque empiezas muy temprano. Empiezo a las 5:30. Llego a Palacio todos los días, mi amiga querida. Sí. Entonces, yo creo que tú y yo, la verdad de las cosas, hemos caminado un camino difícil, pero al final del día lo hemos caminado con la seguridad de hacerlo bien, de hacer las cosas como deben hacerse y sobre todo con objetivos muy claros en nuestras vidas, que eso ha sido lo que nos ha realmente identificado, yo diría. Pues mira, yo agradezco tu tiempo, agradezco el espacio además porque pues la coyuntura, ¿no? Olga, el Día Internacional de la Mujer, yo agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación, pues para hablar de este tema. Tú eres una mujer, Olga, que pues has escalado muy alto en la esfera pública, que no te ha sido fácil, ya lo has dicho, ¿no? Con mucho trabajo seguramente que te ha costado, y otra vez no es que nos queramos estar diciendo cosas lindas, a lo mejor lindo hubiera sido que no nos hubiera costado tanto trabajo solo por el hecho de ser mujeres, es la verdad de las cosas. Y sin embargo, pues sí, yo sí te preguntaría, Olga, la situación de la mujer sigue siendo de desventaja, de discriminación, de víctimas de violencia. Y no sé qué estamos haciendo en este país para evitarlo. Mira, efectivamente seguimos teniendo violencia, sobre todo violencia familiar y por supuesto violencia contra las mujeres, las niñas, las adultas mayores. También me preocupa mucho la violencia contra las adultas mayores. Es terrible, es cierto, es terrible. Terrible porque adicionalmente algunas de ellas ya muy grandes de edad, muy mayores, pues algunas tienen algún tipo de discapacidad, no oyen bien, no ven bien, y las arrumban y ni siquiera tienen la posibilidad de interactuar con otros integrantes de las familias, de su familia. Entonces me preocupa mucho también esta discriminación hacia la mujer adulta mayor. Fíjate que los hombres no corren muchas veces con esta suerte. Los hombres como que son más atendidos ya en su adultez por su familia, por sus hijos, por su esposa. Entonces, creo que ahí también hay un grado de diferenciación interesante para poder realmente estar conscientes de que tenemos que dar más apoyo a estas mujeres adultas mayores. Por otra parte, siguen, por supuesto, la discriminación. Sobre todo hay diversos tipos de discriminación muy obvios, como por ejemplo que las mujeres ganan siempre el 30% menos que los hombres. La brecha salarial en nuestro país sigue siendo enorme. Enorme.
que las mujeres, por ejemplo, no participen en forma igualitaria en los consejos de administración, que cuando llegan a directoras de empresas, siempre se les cuestione la capacidad para haber llegado a ser directoras de empresas. Y solo te estoy hablando del sector público, pero en todos los aspectos de su vida, inclusive en su propia familia, su reconocimiento dentro de su familia no es necesariamente la mejor. No se diga en la vida pública, ves continuamente la violencia política que se ejerce sobre aquellas mujeres que nos hemos atrevido a estar en una posición de carácter pública, en una posición pública de la administración pública o ya sea de alguna elección popular. Y no digamos también en cualquier otro ámbito de nuestra vida, académicas que no son reconocidas, investigadoras en las cuales ellas investigan y tienen resultados y resulta que los investigadores y científicos se apropian de las investigaciones de las mujeres. Y Es son increíble que eso siga pasando, ¿eh? Y ellos son los que salen con estas investigaciones cuando no. Yo conozco, por ejemplo, algunos casos en donde ellas son escritoras y sus maridos, sus parejas, sus concubinarios se arrogan la posibilidad de que ellos son la autoría y que ellos ¿Viste son esta película? Hay una película buenísima que se ganó un Oscar hace un par de años, buenísima. Exactamente, por eso me estoy refiriendo, ¿no? Se apropian de la vida intelectual de las mujeres, se apropian de sus éxitos y son ellos los que salen con estos éxitos. Y en fin, hay una simetría siempre y este caminar de estas mujeres en el ámbito científico, de innovación, de académicas, también tienen estos problemas. No se diga, como te estaba yo diciendo, en el sector privado o en el sector público. En fin, tenemos todavía grandes retos frente a nosotros. Y los tienes muy claros y tú siempre has sido feminista, o sea, no es de ahora, ¿no? Y yo sé que tú me vas a responder que este es un gobierno feminista, que el presidente tiene un gabinete paritario, que por primera vez hay una mujer ocupando la Secretaría de Gobernación. Pero como yo soy tu admiradora y eres una mujer a la que admiro y respeto, te tengo que hacer esta pregunta de manera muy clara y muy puntual. ¿Por qué el presidente no entiende el feminismo ni a las feministas? Yo te voy a decir que él entiende un tema de justicia social muy claro y para él, tanto en esta situación de, digamos, inequidad en la redistribución del ingreso, de las oportunidades, de la falta de movilidad social, él entiende dentro de esta situación de pobreza y a veces pobreza extrema, la discriminación o la inequidad tanto de hombres como de mujeres. Y en Olga, perdón, te tengo que interrumpir porque no es lo mismo, porque tú y yo sabemos que la pobreza y la violencia tiene rostro de mujer, Olga, y esa es la verdad. Y el presidente no aborda el tema del feminismo ni de las mujeres. Yo te voy a decir cómo se autoadscribe. Se autoadscribe como un humanista. Sí, lo oigo todas las mañanas, Olga. Y lo es, ¿eh? Y lo es. Pero no es lo mismo. Y tú lo sabes, porque justamente por eso es que no podemos terminar con esta violencia y esta discriminación, porque no es lo mismo. No es lo mismo, pero es parte del humanismo. El feminismo, sin duda, es parte del humanismo. Sin duda. No podemos entender el feminismo sin entender también el humanismo. Yo soy muy empática con sus causas sociales, por eso estoy en su gabinete, por eso acepté venirme a trabajar con él, porque sus temas de justicia social, de inclusión,
de no dejar a nadie fuera ni a nadie atrás, de tener la posibilidad de tener esta movilidad social mucho más rápida de la que hemos tenido en los últimos años, de tener esta capilaridad social para algunas personas que nunca han tenido ningún tipo de oportunidad. Yo creo que eso es lo que a mí me ha identificado mucho con él. Si en un momento dado tú o muchas no entienden el humanismo y el feminismo como parte de este humanismo. No, digo, a ver, por supuesto que entendemos, pero también entendemos que un feminicidio es un feminicidio. Ah, desde luego. No, no es el homicidio de una mujer, no. Estoy Y totalmente eso de no acuerdo. acaba de entenderlo el presidente, Olga. Estoy totalmente de acuerdo y también te quiero decir y compartir por qué se ha aumentado el número de feminicidios. Si bien es cierto que hay un tema ahí lacerante e importante que atender, lo cierto es que estamos también acatando la decisión de la Corte, que por cierto yo intervine en esa decisión, en la cual se establece que cualquier muerte violenta de una mujer tiene que denunciarse como feminicidio y tiene que empezar a investigarse como feminicidio. Y después, al final, en el proceso, puede reclasificarse a un homicidio doloso, pero empezando a la denuncia desde el feminicidio. Y es cierto, sí tenemos un problema serio de violencia que llega al feminicidio. Y por una razón, mi querida Adela, porque la violencia es una escalada, es una especie de espiral, de espiral en donde se llega desgraciadamente ya después de violencias y esta espiral de violencias, desgraciadamente a la muerte de la mujer. Y esto es lo que no hay que permitir, esto es lo que no hay que aceptar. Y esto es por lo que estamos trabajando aquí en la Secretaría de Gobernación. De verdad, cada 8 días tenemos este grupo interinstitucional de todas las dependencias o de gran parte de las dependencias para atender un solo tema. Uno, tratar de disminuir y si se puede erradicar la violencia contra las mujeres. Fíjate, es un solo objetivo. Uno, no hay otro. Porque además, tú me decías, si tú, entre otras mujeres, no entienden que el feminismo va enmarcado en el humanismo, no, pero es un capítulo aparte, ¿no? Sin duda el feminismo, y así es como amerita ser atendido. Y el hecho de que tú estés donde estás, Olga, yo creo que para todas las mujeres había un compromiso tácito por parte tuya de atender este asunto. Y supongo que no te ha sido fácil y te has enfrentado con un montón de cosas, porque hay muchos servidores públicos que no están sensibilizados, vamos, ni familiarizados con el tema, No están, ni saben cómo abordarlo. No están, ni siquiera lo entienden. Es decir, yo creo que se requiere, y esto sí te lo digo porque lo he vivido, yo creo que se requiere una especialidad más allá del entendimiento para poder tú realmente resolver, actuar, hacer acciones públicas o emitir sentencias o hacer y construir leyes. Hay un escalón que muchas veces no se logra subir. Es decir, sí se entiende, ¿verdad? El feminismo o parte el humanismo como parte del feminismo del humanismo, pero aquí hay una especialidad que es introducir la perspectiva de género en todas las actuaciones de política pública, de investigación, de las leyes que se puedan expedir, de las sentencias que se emitan, y esa es la diferencia. Eso hace la diferencia. Si tú introduces esta perspectiva de género en la investigación, en la sentencia, en las acciones de gobierno, tienes otro panorama. En la atención, en el acompañamiento, en absolutamente En todo. todo.
en todo. Pero si no lo introduces, y esto es una especialidad que no todos los servidores públicos tienen, al contrario, rechazan en muchas ocasiones esta perspectiva de género. Y dicen, por ejemplo, si ya hay paridad o ya hay igualdad. No, 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 no. Siempre está presente, ¿sabes qué? La asimetría. Siempre está presente la desigualdad. Siempre está presente la discriminación por ser mujeres. Yo te busqué el día que dijiste que tú habías sido víctima de esto, incluso en el gabinete presidencial. Sí. Ya no pudimos hablar por alguno u otro motivo, pero es que, a ver, no es gran sorpresa el hecho de que lo hayas dicho, digo, que lo hayas padecido, a lo mejor que lo hayas dicho y lo hayas hecho público, pero es la verdad, Olga, pasa, sigue pasando. Claro que sigue pasando, claro que sigue pasando. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un grupo en donde solamente están hombres, ¿sí? Tú eres la outsider, la extranjera, la excluida, ¿sí? Pero esto es porque así es, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué por primera vez a la comida de notarios como primera mujer notaria en la Ciudad de México, y bueno, les estaba yo destruyendo su mundo de Toby. Yo llegué, exactamente, yo llegué ahí y me dijeron, pues si aquí no hay ni baño para mujeres. ¿Por qué? Porque les estaba yo, ¿qué te diré? Era yo una intrusa, era yo un outsider, era alguien que molestaba por mi presencia, porque no podían hablar con toda la, pues a lo mejor como a veces La holgura. y como dicen las cosas, y entonces, y luego continuaban con el dominó, y en fin, y yo ya molestaba, empezando porque ya molestaba. Inclusive, alguno de ellos me llegó a decir, ay, pues hay que construir un salón de costura. O sea, ¿no? Eran ese tipo, y si tú me dices, son Que tipos es violencia, son tipos de claro que es violencia, violencia, claro que son. Y te ¿no? sigue pasando en el 2020 y te sigue pasando en el de 2021 en el puesto más importante después de la presidencia de la República que hay en este país. Por supuesto, mi querida Adela, claro que sí te sigue pasando, porque además a veces incomodas. ¿Y cómo respondes ahora? Porque claro, a lo mejor pues ya la experiencia y el colmillo, ¿no? ¿Cómo respondes ahora a eso? Mira, te digo una cosa, ¿cuál es el antídoto? Porque si hay antídoto. El antídoto es que en estos grupos de hombres, ¿sí? No nada más sea una mujer, sino varias mujeres. O inclusive paritariamente en la composición de estos grupos. Ese es el mejor antídoto. El mejor antídoto es la inclusión de más mujeres y si se puede la paridad. ¿Por qué? Porque entonces ya es una situación verdaderamente diferente. Ya no hay tanta incomodidad, ya hay un equilibrio, ya hay más, digamos, inclusión, ya no pueden excluirte porque eres una, sino que ya hay una situación de mucho más. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que siempre es razonable y conveniente incluir, no a una, no a la primera, sino a muchas más. Y la primera que llega y que rompe el techo de cristal, como yo lo he hecho en varias ocasiones en mi vida personal, lo que tenemos la obligación de hacer y la responsabilidad es romperlo para que muchas otras lleguen atrás de nosotros. Y esa es una gran responsabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque entonces demuestras tu capacidad como mujer y a veces es mayor tu capacidad que los propios hombres en esos mismos puestos. Pero también la exigencia es mayor, ¿eh? Sin duda, porque tienes que demostrar que sabes hacer la chamba, que puedes hacerla, que sabes hacerla y que la haces, ¿no? Y que la haces. Y que Y la que la haces. haces. Y yo te voy a decir una cosa, porque a hoy, es precisamente que tuve acuerdo con el señor presidente, me decía, todos los conflictos o la mayor parte de los conflictos en este país están debidamente atendidos. Sí hay, surgen, y claro, y la toma de las vías del ferrocarril y las casetas de las carreteras, etcétera, pero
pero se avanza, se está resolviendo, cuando menos lo estamos haciendo de la mejor manera posible y con otra característica, mi querida Adela, sin represión y sin la fuerza. La causa de la mujer, o al menos tú sabes que así nos estamos sintiendo las mujeres, una gran mayoría de las mujeres, Olga, es que no se está atendiendo, pues, o al menos no desde Palacio Nacional, no desde la Presidencia de la República, que no hay empatía, que no hay solidaridad con la causa, que no hay entendimiento. Y lo sabes, a ver, tú eres una mujer muy, no solamente muy inteligente, muy sensible, pero estás muy informada. Entonces, pues sabes lo que está pasando. Y nos sentimos enojadas y ya hasta rabiosas, ¿no? Cuando el presidente dice no entender lo que es romper el pacto. ¿Qué es eso del pacto? Imagino que tú sí entiendes muy bien lo que es el pacto patriarcal. Bueno, siempre, inclusive cuando me he dado oportunidad de estar en las conferencias mañaneras o incluso algunas de mis intervenciones, yo no he dudado de hablar de la estructura patriarcal, no he dudado de hacerlo, no he dudado tampoco de hablar del machismo, no he dudado en hablar de la deconstrucción de este sistema patriarcal, no he dudado de hacerlo, mi querida Adela. ¿Por qué? Porque estoy convencida, porque lo viví, porque lo he vivido durante toda mi vida, porque he luchado por los derechos. Y mira, Lo hemos padecido. Así es, porque lo traigo en la piel, porque lo traigo tatuado, porque ha sido mi vida entera. Tengo 50 años luchando por esto, 50, más de 50. Y cuando en Beijing, hace 25 años, se hablaba de que los derechos de las mujeres son para todas las mujeres y podía verse como o analizarse como una verdad de perorgullo, la realidad es que no era la realidad en muchísimos países, ni siquiera en México. Ni siquiera en México era una realidad, porque las mujeres no teníamos todos los derechos. No los teníamos todos los derechos. O sea que sí era real que todos los derechos para todas las mujeres. Y esa es gran parte de la lucha que tenemos que hacer todas, la lucha por los derechos, por los Sobre derechos. todo de una vida libre de violencia, Olga, Ese es ¿no? uno de los principales. Ese es uno de los principales derechos, mi querida Adela. Una vida libre de violencia. ¿Y esto podrías explicárselo al presidente? Pregunto, Lo hemos y nos platicado. preguntamos las mujeres. Lo hemos platicado. Yo lo he platicado con el presidente varias veces, sí. La respuesta es sí. Lo hemos comentado. Él me ha dicho su punto de vista del humanismo, me ha dicho su punto de vista de que el feminismo es parte de este movimiento humanista, que él lo considera de esa manera. Sin embargo, en mi opinión, es mi opinión, yo sí hago una diferencia, sí hago la diferencia entre esta gran corriente desde hace tantos años de estas luchadoras a las que les debemos tanto, ¿sí? Y desde luego la justicia social en general o el humanismo en general. Ahí está presente esto. Ahí está presente como una lucha, yo diría, codo a codo, de todas, para lograr de verdad tener igualdad, no discriminación, todos los derechos, ir avanzando. Y el derecho también a decidir, el derecho sobre nuestro cuerpo, el derecho sobre nuestra sexualidad. ¿Qué es eso? Los grandes temas también. Pendientes, además, grandes. Pendientes, ¿no? Claro que Porque sí. ¿por qué limitarnos al derecho a nuestra propia sexualidad y a nuestra propia vida reproductiva? Me decían hace relativamente poco gente de Naciones Unidas, ¿verdad? Que, por ejemplo, en algunos países como en Venezuela no se ha cuidado la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y que, por ejemplo, ven dramas como esta migración constante para salir de Venezuela y tener 3 niños pequeños y un embarazo.
y salir con 3 niños pequeños y la mujer todavía embarazada, porque ni siquiera ha sido atendida en su sexualidad, en sus derechos reproductivos. Entonces, es dramático. A mí cuando me platicaban estas migraciones de estas chicas jóvenes, muy jóvenes, Cada vez más cada niñas. vez más El niñas. embarazo adolescente ya es embarazo infantil prácticamente. Y el embarazo infantil, porque también fíjate, curiosamente, el embarazo infantil en México de los 10 añitos, mi querida Adela, a los 14, ha aumentado en una forma exponencial. Entonces, eso es discriminación, es violencia. Y en muchas ocasiones, pues es hasta violación equiparada, ¿no? Porque la Sin niña duda. tiene 10 años, ¿no? Son niñas teniendo niños. Es una cosa brutal. Es una Oye, generación de niñas teniendo niños. del reporte de Amnistía Internacional, ¿qué comentas al respecto? Fuertísimo. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero aquí tenemos una gran responsabilidad también la educación, la Secretaría de Educación Pública, tenemos gran responsabilidad en las familias, en la familia, porque es todavía una serie de prejuicios, de estereotipos, ¿no? Hoy vivimos en algunas zonas indígenas el matrimonio infantil. Y ese matrimonio infantil es casar a la niña de 14 años, de 15 años, con hombres de 30, de 40 años. O sea, imagínate qué va a sentir una niña de esa edad casándose con un hombre 30 años mayor que ella. Y además, casi con este matrimonio arreglado, ¿no? Sí, sí, son Y, los, matrimonios arreglados. y lo Las tenemos, venden a las y lo tenemos. Entonces nosotros aquí en la Secretaría de Gobernación, tanto el Consejo Nacional de Población como el Sistema Integral para la Protección de Niñas y Adolescentes, mi querida Adela, tenemos realmente una cruzada importante para contra el embarazo infantil y contra el embarazo adolescente, para poder disminuir estos embarazos. Pero bueno, todavía nos falta un largo trecho. Es que la cruzada es enorme. hablabas de la educación. Y sí, la verdad es que eso sigue pasando, lo tenemos muy acendrado ahora durante la pandemia, ¿no? Pues que se nos dice que son las mujeres las que tenemos que cuidar a los enfermos o a los adultos mayores, dicho por el presidente de la República incluso, ¿no? Es muy duro esto para la mujer y yo creo que tú sí sabes por qué estamos enojadas y por eso te voy a preguntar esto y voy a comentar contigo, sabes que estamos y sabes por qué estamos enojadas. Olga, y no que yo te quiera poner en un predicamento, entiendo que eres parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero nosotras las mujeres estamos convencidas que hay una falta de entendimiento y de empatía por parte del presidente de la República en este tema del feminismo y de las mujeres. Lo que pasó el 8 y 9 de marzo del año pasado fue muy importante para la lucha, para nosotras, para la causa, para las mujeres, para ti que llevas tantos años luchando por esto. Por ahí quisieron hacer como que no pasó nada, pero pasó mucho, Olga. Sí pasó. Pasó mucho. Y el mensaje era y fue muy claro y sigue siendo muy claro. ¿Qué esperas para este 8 de marzo? Nos toca la pandemia, en medio de la pandemia, pero ahí estamos y ahí seguimos y vamos a seguir luchando. Mira, primero decirte que sí hay que conmemorarlo, sé que hay que conmemorarlo, porque es recordar la lucha de generaciones anteriores, de nosotras mismas, de las generaciones que nos siguen. Entonces yo creo que es un día que hay que conmemorar. Yo te diría que hay libertad para que se exprese. Yo también recomendaría que se tuviera pues un tema de proteger su salud de cada una de las manifestantes, no sé, probablemente inclusive con cubrebocas o con sana distancia, que fueran, esta manifestación, contraria a la del 8 de marzo pasado,
esta manifestación fuera una manifestación más consciente en los posibles contagios y en la salud de cada una de las manifestantes. Yo ahí sí haría un llamado a que se cuidaran, porque tener COVID, mi amiga, es terriblemente complicado. Tú lo tuviste, afortunadamente me comentas que fue leve. Muy benigno, la verdad, muy, sí. Pero yo no lo he tenido, afortunadamente, ahora sí que la he estado librando aquí, pero sin embargo sí podríamos tener un tema de contagios importantes. Entonces también apelar a la racionalidad de ellas y a la razonabilidad también para tener la sana distancia y la libertad absoluta de manifestarse. Yo sí te puedo decir que, y esto es irreal absolutamente, el presidente tiene una idea muy clara de la no represión de la protesta social y de las manifestaciones. Muy clara. Muy clara, es clarísima. Pues porque él fue un luchador social, él viene de abajo, él sabe lo que es la protesta social, él sabe lo que son las manifestaciones. Y desde luego, y él sabe también, porque lo sabe bien, porque lo sufrió, cuál es la represión en las manifestaciones y en la protesta social. Entonces, yo creo que ahí sí es muy clara su posición. Yo supongo que tú estuviste, quiero pensar, y te conozco, y por eso me atrevo a decir que es una afirmación, estuviste muy emocionada y muy orgullosa de lo que pasó el 8 y 9 de marzo pasado, la verdad. Por supuesto que sí, y sobre todo también, ¿sabes qué? En el 9 de marzo, cuando estuvimos un día sin las mujeres trabajando. Creo que ese día significó mucho, porque significa que la economía pues prácticamente sufre enormidades. ¿Por qué? Porque la mujer que aporta gran parte al Producto Interno Bruto en temas como cuidados, que son invisibles prácticamente, pero que ya los estamos empezando a visibilizar, y que esos son los temas que de alguna manera pues tampoco se han reconocido como parte del Producto Interno Bruto y parte del trabajo que aportan las mujeres a él, ojo, sí, pero porque no hay mediciones todavía. Pero bueno, un día sin mujeres fue dramático, dramático. Pero esta ola morada de mujeres también, el 8 de marzo fue muy emocionante. Y la mascada, la pañoleta verde, también, ¿por qué no decirlo? Y el naranja, como cada día 25, el día naranja, en contra de la violencia, y el morado, que significa también erradicar violencia, y por supuesto la pañoleta verde, mi querida Adela. Porque la violencia es intolerable, Olga. La violencia es inaceptable, es intolerable. Y tenemos, tú como responsable de la política interior de este país, el hecho de que haya alguien que pues, esté señalado, que tenga fama de ser violento con las mujeres como candidato a la gubernatura del Estado, Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo lo explica? No tiene explicación, no tenemos explicación, sobre todo en el caso y en los casos de muchos hombres también violentos y muchos hombres acosadores. Pues ahorita tenemos temas ahí de algunos otros personajes que no son políticos y que también están siendo denunciados. Señalados de fama fama pública. Cuestionados en todos los ámbitos. Es que de verdad yo no me puedo explicar cómo los hombres pueden hacer lo que hacen de verdad en ese sentido. Es que para mí es inexplicable, además de inadmisible, por supuesto. Es inexplicable esa conducta. Es inexplicable. Es una conducta, ¿sabes cómo? Como de sometimiento. De que yo aquí soy el macho. Soy el hombre. Y tú eres mi posesión, eres cosificada. Eso es que ese es el mensaje, la cosificación de la mujer.
no te valoran, no te siquiera tienen la menor atención, sino que se te imponen así, imposición a la fuerza. Eso es lo que no es aceptable, eso es lo que no podemos permitir. Y es aceptable que alguien que al menos tiene fama de eso sea candidato a un Mira, puesto de elección popular. déjame que te diga, yo ya establecí mi posición. Establecí mi posición y la dije incluso 2 veces, ¿sí? Pero es una cuestión, la verdad, que sale ya del ámbito de nuestra competencia y se va a la competencia de un partido político. La verdad de las cosas, yo ya lo fijé y fijé mi posición. Pero, pues por eso precisamente nosotros cada 25, mi amiga, damos la conferencia de prensa sobre los avances que tenemos. Cada 25 recordamos estas violencias, cada 25 estamos presentes con ustedes, con nuestros aliados, grandes aliados, que son la prensa y los comunicadores que transmiten como vehículos a nuestra población esto de cómo no aceptar estas violencias, de cómo avanzar en el tema de igualdad, de no discriminación. Son ustedes, la verdad. Y sí te puedo decir que seguiremos en este gabinete y en esta interlocución, interacción de todas las dependencias tratando los temas. Mira, ahorita se me estaba ocurriendo otro que precisamente aquí lo traía y ni siquiera lo había mencionado, que es el tema de la violencia obstétrica. Porque una mujer va a parir y cómo la tratan, y cómo la tratan, o que tiene un aborto y cómo la tratan. Y hay violencia de salud, violencia laboral, violencia de todo tipo. Y esta que la traía yo aquí, que se me había olvidado, pero se me había olvidado comentarla contigo. Pero Es un derecho a la salud. ¿sí? Es el derecho a la salud, claro. Y tantas violencias en tantos ámbitos, no se diga la económica, la patrimonial, la política, las lesiones, bueno, y la peor, ¿no? La feminicida, ¿no? Pero todas estas, hijo, la verdad de las cosas es que en todos los ámbitos, en todas las perspectivas, es decir, estás en el centro de violencias constantes. Sí, es terrible, es muy doloroso, Olga, es muy doloroso que sigamos, pues tú que dices, llevo en la lucha tantos años y seguimos hablando de los mismos temas. Mira, Hemos avanzado, sí hemos avanzado, hemos avanzado. pero híjoles, es durísimo que sigamos hablando de lo mismo. Mira, el día 8 vamos a estar en la mañanera con el presidente, ¿sí? Yo acabo de hablar con él, le dije que íbamos a conmemorar el día 8 de marzo con él y que es una conmemoración que tenemos que seguir haciendo porque tenemos que recordar y tenemos que hacerlo y tenemos que ver las generaciones futuras que, por cierto, piensan distinto. Piensan distinto, afortunadamente. Afortunadamente. No todas, pero piensan distinto. Y te quiero decir otra cosa que me parece bien interesante comentarlo contigo. Fíjate que tenemos que regionalizar a nuestro país, porque en muchas ocasiones lo que para una mujer del norte es violencia, para una mujer del sureste no lo es. Los famosos usos y costumbres, ¿no? Los usos y costumbres y también la culturización que tienen de la violencia. Entonces, y para las mujeres del centro del país tampoco puede ser igual. Entonces, yo creo que ahí hay un proceso diferenciado. Pero hay un trabajo muy importante que hacer porque pues no, es la normalización de la violencia, ¿sabes? Y eso es terrible. Eso es terrible, eso es terrible. Y la normalización de la violencia empieza desde la casa, desde la infancia, desde la diferencia. La verdad de las cosas, y me da mucha pena decirlo, quienes han dicho que
perspectiva de género es, o que lo que nosotros sostenemos como la cultura de género es, inclusive llega a los extremos, esta crítica de nuestros adversarios míos, tuyos, ¿no? De decir, es que quieren vestir a las niñas como niños y de azul y de rosa, como si el estereotipo no funcionara desde ese momento, ¿no? Entonces, lo que quieren es vestir a los niños como mujeres, como niñitas, ¿no? No es cierto, no es cierto. Lo que queremos erradicar es otro tipo de estereotipos y de roles que nos han sido impuestos patriarcalmente. Eso es lo que queremos erradicar. Y queremos nosotras, las mujeres, ¿eh? Esto no es un movimiento importado, no. No, eso también habría que explicarle al presidente. No es algo importado, no es algo que nos estén mandando a hacer, no somos títeres de nadie, no, es una lucha legítima y que tenemos muchas desde hace muchos años. Pero claro, y aparte, ¿cómo importada? Si sabes a quién tengo yo en mi oficina como el retrato más importante y principal, a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, pues sí. Una libertaria, una mujer libertaria que escribió con una pluma maravillosa, una libertad para las mujeres inusual en el tiempo en que ella lo escribió, en 1600 y pico, imagínate nomás. Y ahí la tengo, ¿eh? Es mi ícono, es mi ícono. Y bueno, pues habría también que explicarles a los hombres porque ellos son y tienen que ser nuestros grandes acompañantes, porque nosotros no podemos hacer una revolución. Hay grandes aliados, ¿no? La verdad es que sí tenemos, hay grandes aliados. Y los tenemos que incluir más. Y los tenemos que incluir más. Y les tenemos que cambiar el chip de la cultura para avanzar. Porque esto no es un asunto nada más de nosotras, las mujeres. Sí. Es un asunto de ellos también y de su acompañamiento y además de su complicidad para poder avanzar. Pero otra vez, hay grandes cómplices. Ya sé que te tienes que ir, ya me están presionando, pero te agradezco mucho, como siempre, Olga. Es un tema muy doloroso, la verdad, duele, ¿no? Porque como yo te decía al principio, la pobreza, la violencia, tiene rostro de mujer. En este país y en otros, lamentablemente, todavía hay mucho que hacer. El reto es muy grande, el desafío es muy grande y créeme, el símbolo de que haya una mujer sentada donde tú estás, pues para nosotras es muy importante. Mira, y por último, hablando de cómplices y de aliados, yo creo que el presidente también es un aliado. Desde luego que es un aliado para avanzar en esta lucha. Desde luego que sí. Pero yo te agradezco mucho la confianza que me has tú realmente dado para poder platicar a gusto, fuera de como siempre, y ojalá que haya muchas otras oportunidades y ya de cerca, caramba. Ay, ese es otro de los temas, cómo hemos perdido el contacto con las personas que queremos, cómo hemos perdido esta relación personal, tete a tete, ¿no? Y lo tenemos que hacer. Alimenta tanto, la verdad, alimenta tanto, pero bueno, es lo que toca, ahora es lo que toca. Es lo que toca. Pero yo me acuerdo, muy pronto. Yo me acuerdo de las entrevistas que me hiciste, tete a tete, estas entrevistas maravillosas, y estas las guardo en mi corazón y en mi pensamiento. Y ahora esta, aunque sea a través de estos medios informáticos, aunque sea a través del Zoom, pero aquí estamos, Adela, aquí estamos. Que nos permite estar, la verdad, nos permite estar. Te busco pronto y ojalá pronto podamos otra vez estar frente a frente. Te mando un abrazo por lo pronto. Gracias por tu tiempo, Olga. Gracias a ti y un besote. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.